Muy bien, Gaby, muchísimas gracias. Bueno, estamos en Pocitos, vamos a conversar con Javier Lacida, él es integrante del directorio del Instituto Nacional de Educación, de Evaluación Educativa, del INED. A raíz de esto, ¿no?, de lo que decíamos hoy más temprano, la violencia en las escuelas, ¿ha habido un incremento? ¿Cómo se puede solucionar la posición de ADEMU al respecto de los paros, de cómo se regresa después al centro educativo donde sucedió el punto de inflexión? Bueno, de todo eso vamos a estar conversando. Lacida, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, un hecho de la semana pasada en una escuela puntual que desencadenó una cantidad de acontecimientos y, como decíamos recién, punto de inflexión que lo considera ADEMU a esto grave, ¿no? Buen día. Sí, buen día. Yo creo que una buena cosa es que no nos pase desapercibido, que no vayamos anestesiándonos frente a estas cosas. Es la conmoción que a todos, especialmente seguramente a quienes estudian, mandan a los hijos, dan clase en esa escuela, esto le significó, pero a cualquiera que esté vinculado con el sistema educativo le genera una inseguridad. Esa inseguridad, los informes del Instituto de Evaluación Educativa ya venían mostrándola desde hace tiempo, décadas, ¿no? No es una cosa nueva. Y es cierto también que observamos en los informes del Instituto un cierto deterioro en los vínculos al interior de las escuelas, lo cual también tiene que ver con esto, porque cuando se deteriora el vínculo, el asunto, probablemente el problema post-pandemia no es que se hayan deteriorado los vínculos, eso pasó en todo el mundo, el asunto es qué se hace con ese deterioro, el asunto es cómo se trabaja. Yo creo que el sindicato de maestros de primaria tuvo un acierto en ese sentido al decir, ojo, al prender una luz roja, yo diría, esto es un punto de inflexión, esto no es lo mismo que nos estaba pasando periódicamente, me parece que esa es una señal de alerta que prendió el sindicato y que todos tenemos que percibir, que registrar, número uno. Segundo acierto del sindicato, decir, antes de retomar las clases en la escuela 123, tenemos que juntarnos, el equipo docente, ojalá que también estuvieran los padres, pero autoridades y actores de la comunidad, las autoridades, los agentes de seguridad de la comunidad, distintos actores a analizar lo que pasó y a ver cómo logramos que esto mejore. Eso me parece que es un segundo acierto. Yo creo que los paros automáticos frente a situaciones de violencia y creo que fueron, al final terminaron siendo 3 días de paro general en Montevideo de los maestros, la verdad, disculpas porque sé que es antipático el comentario, pero lo único que hace es agravar el problema. Porque no está de acuerdo, no lo considera efectivo automáticamente esta reacción que tiene ADEMU de paro después de una situación de violencia. No solo no lo considero efectivo, sino que lo considero inconveniente. Estamos diciendo todos, creo que los maestros en primer lugar, tenemos que mejorar la asistencia, tenemos que lograr que los niños vayan más a clase. Interrumpir las clases es una manera directa de, no solo ese día, sino al generar una interrupción en la rutina, en las rutinas familiares, al dar una señal de que, bueno, aunque yo esté en una escuela a miles de kilómetros de donde hubo el problema y en mi escuela las cosas estén funcionando muy bien, si hubo un problema, si hubo este problema, se interrumpen las clases. Es una señal de la importancia que se le da o que no se le da o más bien que no se le da al funcionamiento de las clases. Uno puede decir, no es la señal que se quiere transmitir, pero es la señal que probablemente
se recibe. Entonces, yo creo que esa es una medida que es inconveniente. Y a su criterio, entonces, ¿cuáles serían las medidas a tomar para que esto, obviamente, genere conmoción y genere preocupación en autoridades y en la población en general? Fue muy buena la medida, que creo que fue bien recibida por el sindicato docente. Fue muy buena la medida de proponer que en esta escuela, la escuela donde pasó, al día siguiente que tendría que haber clases, no haya clases y se dedique el día a reflexionar y a pensar. Una jornada de reflexión capaz al otro día de lo que pasó. Exactamente. Enseguida, en el momento. Inmediata. Que eso fuera automático, que en toda escuela donde hay un episodio, o en todo centro educativo donde hay un episodio de este tipo, automáticamente se dijera, epa, acá hay algo que no está funcionando, vamos a conversarlo. Eso me parece que sería excelente y deseable. Después, lo otro que muestra los estudios en Uruguay y los estudios en el mundo, hay que fortalecer los centros, porque uno mira a las autoridades, que está muy bien, que es fundamental que se preocupen, la discusión pública. Ahora, la cancha fundamental es la escuela, el centro educativo. Ahí es donde logramos que pasen o que no pasen. ¿Una violencia que viene creciendo? Los indicadores son que hay indicadores de que la violencia se viene incrementando y viene cambiando sus formas en la sociedad y agrede a los centros. El lío es que está dentro del centro y el centro con esa violencia que traen. Violencia también es, como hemos visto en varias escuelas, porque esa es violencia legítima, la que voy a mencionar ahora. Violencia es que haya muchos padres de niños en privación de libertad, presos. Eso también es una forma de violencia. Y eso, me han contado maestros, es tema de conversación en el patio. O sea, la violencia está metida de la misma manera que está en la sociedad, está en los centros y tiene que, como bien se planteó en este caso, tiene que ser tema de conversación, de trabajo y de reacción del centro. Porque ahí tenemos otro problema. Los centros uruguayos, la evidencia que tenemos es que son los centros educativos más débiles del mundo, de acuerdo al informe PISA. Son los centros donde menos decisiones se toman adentro del centro. No se seleccionan docentes, no se evalúa en los de secundaria. Es minoritaria la evaluación que se hace de los docentes, no se definen programas, la modalidad. El centro en sí. Exactamente, en cada escuela, en cada liceo, en cada escuela técnica. Los profesores están contratados en el momento que empieza la clase y hasta que termina la clase, no tienen un contrato para trabajar con los otros, con sus colegas, para trabajar con los padres. Entonces, todas esas condiciones estudiadas en un conjunto de indicadores muy precisos mostraron en el último informe PISA en el año 2023 que los centros uruguayos, de los 81 países donde se aplicó PISA, es donde menos decisiones se toman en el centro, donde más decisiones toman otros, afuera. Y eso, cuando se dice ahora la solución, que parece muy razonable, es, o parte de la solución, no la solución, sino parte de la solución es contratar un portero, claro, ¿no? Sí. O reforzar la seguridad. Todo eso está muy bien. Si el centro no tiene capacidad de integrar ese rol, ese recurso el funcionamiento del centro, tampoco va a servir para nada. Si el portero no trabaja en mucha colaboración con el director, con los docentes, con los padres, involucrado y con un rol claro y con un vínculo, y en el centro los vínculos están deteriorados, él va a formar parte de ese deterioro. Entonces, lo principal, y ahí Uruguay tiene un desafío enorme, desde hace mucho tiempo está planteado, es descentralización,
fortalecimiento de los centros y buena información sobre lo que pasa todos los días en los centros, que esa es otra carencia, especialmente, esto fue en primaria, pero sabemos que hay situaciones de estas también en educación media. Este problema de la información es un problema especialmente crítico en la educación media. Muchísimas gracias, Lacida. No, gracias a ustedes. Ahí estaba entonces la palabra de Javier Lacida, integrante del directorio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de nuestro país, hablando un poquito sobre esta situación que se generó y que todavía estamos analizándola. Nosotros nos encontramos en un ratito, vamos a conversar sobre bullying.